Señor. Cada mañana tenemos una nueva oportunidad para comenzar de nuevo, para poner en orden nuestras vidas y conectarnos con nuestro Creador. Les invitamos a que disfruten de este tiempo devocional, de lunes a viernes a las 5 de la mañana por Radio Renacer España. Continuamos con nuestro estudio. Continuamos en estos primeros capítulos de Levítico. Estamos recién empezados con este libro de Levítico y vamos a continuar en el capítulo 7. En este libro de Levítico lo que vemos en este libro de Levítico es que vemos en estos primeros capítulos de cómo Israel, ¿no? Viendo que traía de cómo podía Israel, ¿no? En su condición de pecado y egoísmo, con lo que venían arrastrando, ser reconciliado con Dios, ¿no? Porque Dios es santo. Entonces, de eso trata este libro, ¿no? De cómo Dios, en su gracia, estaba proveyendo un camino para que este pueblo pecaminoso, corrupto, pudiera vivir en su santa presencia. Porque recordamos que todos sabemos que Dios es santo, ¿verdad? Y la palabra santo significa apartado o ser único. Entonces vemos que como Dios es santo, entonces todo lo que rodea alrededor de Dios también es santo. Y vemos que Dios, ¿no? Sabemos que Dios es vida. Dios es bondad, también es justicia, pureza, ¿no? Y si Israel o por ejemplo nosotros, ¿no? Queremos vivir en la presencia de Dios, tenemos que ser santos, ¿verdad? Israel quiere vivir siendo un pueblo, si Israel quiere vivir siendo un pueblo injusto, pecaminoso, pues ellos también tenían que volverse santos, ¿no? Porque Israel era un pueblo injusto, pecaminoso, pero tenían que volverse santos. Y vemos aquí en este libro de Levítico cómo Dios ayuda a Israel para vivir en su presencia, ¿no? Las maneras en las que Dios vemos que las maneras en las que Dios pues ayuda a su pueblo, ayuda a sus hijos, ¿no? Para vivir en esa presencia, porque Dios es santo. Y Israel venía con sus cositas, y lo que vemos en estos primeros capítulos es la manera de cómo un israelita podía dar gracias a Dios por todo lo que habían hecho por ellos a través de ofrendas, ¿no? De obsequios, sacrificios, a través de estos holocaustos, de estos rituales, a través de todo esto que Dios provee, podían ponerse en paz con Dios. Y vamos a leer el capítulo 7. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 16. Dice: Asimismo, esta es la ley del sacrificio por la culpa. Es cosa muy santa. En el lugar donde degüellan
el holocausto degollarán la víctima por la culpa y rociará su sangre alrededor sobre el altar. Y de ella ofrecerá toda su grosura, la cola y la grosura que cubre los intestinos, los 2 riñones, la grosura de esta sobre ellos y la que está sobre los ijares, y con los riñones quitará la grosura de sobre el hígado, y el sacerdote lo hará arder sobre el altar, ofrenda encendida a Jehová. Es expiación de la culpa. Todo varón de entre los sacerdotes la comerá. Será comida en lugar santo. Es cosa muy santa. Como el sacrificio por el pecado, así el sacrificio por la culpa. Una misma ley tendrán. Será del sacerdote que hiciere la expiación con ella, y el sacerdote que ofreciere holocausto de alguno, la piel del holocausto que ofreciere será para él. Asimismo toda ofrenda se cociere en horno, y todo lo que fuere preparado en sartén o en cazuela será del sacerdote que lo ofreciere. Y toda ofrenda amasada con aceite o seca será de todos los hijos de Aarón, tanto de uno como de otro. Y esta es la ley del sacrificio de paz que se ofrecerá a Jehová. Si se ofreciere en acción de gracias, ofrecerá por sacrificio de acción de gracias tortas sin levadura, amasadas con aceite, y hojaldres sin levadura, untadas con aceite, y flor de harina, frita en tortas amasadas con aceite. Con tortas de pan leudo presentará su ofrenda por el sacrificio de acciones de gracias de paz, y de toda la ofrenda presentará una parte por ofrenda elevada a Jehová, y será del sacerdote que rociare la sangre de los sacrificios de paz, y la carne del sacrificio de paz en acción de gracias se comerá en el día que fuere ofrecida. No dejarán de ella nada para otro día, mas si el sacrificio de su ofrenda fuere voto o voluntario, será comido en el día que ofreciere su sacrificio, y lo que de él quedare, lo comerán al día siguiente. Aquí vemos en este capítulo del 1 al 16, ¿no? Vemos que vemos la ofrenda por la culpa, ¿no? Esta ofrenda por la culpa, vemos que sigue siendo una ofrenda, sigue el mismo, digamos, el mismo modelo que vemos en los capítulos anteriores, como por la ofrenda por el pecado, ¿no? Aunque se presentaba por actos de pecados, ¿no? Entonces vemos que estas ofrendas por la culpa es igual, sigue siendo la misma ofrenda. Entonces vemos que vemos que cuando nuestra naturaleza pecaminosa y nuestros actos de pecados vemos en todo su mal, su horror, entonces nosotros tenemos que ver que el Señor Jesús, vemos que tenemos que ver en el Señor Jesús, ¿no? Que vemos esa maravillosa y grandeza en el Señor Jesús, vemos esa maravillosa grandeza y santidad en Él, ¿no? Usted que me escucha,
tenemos que apreciar al Señor Jesús como nuestro Salvador, y tenemos que verlo así, porque nosotros nos tenemos que ver así, nos tenemos que ver a nosotros mismos como pecadores, ¿verdad? Somos pecadores porque la palabra de Dios nos llama, la palabra de Dios nos llama a cada uno de nosotros, ¿no? Eso es lo que la palabra de Dios nos llama a cada uno de nosotros. Nosotros somos pecadores, ¿verdad? Y vemos que tenemos que reconocer que somos pecadores. Y bueno, vemos como vemos esta manera de cómo el pueblo o el israelita, ¿no?, podía hacer personalmente una ofrenda, ¿no?, o un ritual, un holocausto, ¿no? Y tenemos que reconocer que nosotros somos pecadores. Dice el versículo 8 que también el sacerdote que presente el holocausto de alguno, la piel del holocausto que haya presentado será para él, ¿verdad? Eso, la piel dice que quedaba para el sacerdote, la piel del animal quedaba para el sacerdote, y esa piel nos habla de estar cubiertos, ¿no? Esa piel lo que hace es cubrirnos, cubiertos o recubiertos de la justicia de Cristo, ¿verdad? De la justicia de Cristo. Vemos que en la carta de los Romanos, en la carta de los Romanos, en el capítulo 3, 22, nos habla viene hablando de la disponibilidad gratuita de la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, ¿no?, para todos los que creen, porque no hay distinción. Entonces, y el estar revestido de la justicia de Cristo es lo que Jesús se refirió en su palabra, ¿no? Vemos que, por ejemplo, en Mateo, ¿no?, en las fiestas de bodas, en las parábolas de las fiestas de bodas, eso en Mateo nos habla de que ese hombre que se había introducido en esa fiesta sin estar vestidos con la ropa de boda, y dice que fue atado y arrojado fuera, ¿verdad? Eso es lo que nos habla, ¿no?, de que nosotros tenemos que estar revestidos de la presencia de Dios. Tenemos que estar cubiertos. Ese hombre se había introducido en esa fiesta sin estar vestido con la ropa de boda, y fue atado y arrojado fuera. Nosotros tenemos que estar revestidos de la palabra de Dios. Dice el versículo 9 y 10, ¿no?, que de la misma manera toda ofrenda de cereal se había cocido, que sea cocida al horno, y todo lo que sea preparado en cazuela o en sartén pertenecerá al sacerdote que la presente. Y dice que todo tenía que ser cocido al horno o preparado en la sartén, y sería para los sacerdotes, ¿verdad? Este tipo de ofrenda de cereal, por lo visto, iba destinado totalmente para los sacerdotes, ¿sabes? Y vemos que en el versículo 11 y 12 nos encontramos la ofrenda de paz. Dice: esta es la ley del sacrificio de la ofrenda de paz que será ofrecido al Señor. Si lo ofrece en acción de gracias, entonces juntamente con el sacrificio de acción de gracias ofrecerá tortas sin levadura, amasadas con aceite, y hojaldres sin levadura, untadas con aceite, y tortas de flor de harina bien mezcladas, amasadas con aceite. Aquí vemos que encontramos de que debía de ser una ofrenda libre y voluntaria, ¿no? Era
la finalidad que tenía era expresar gratitud, ¿no? Y esto tiene un significado especial para los creyentes, ¿no? Vemos que comparándolos en la carta con la carta de los Hebreos, dice en la carta de los Hebreos en el capítulo 13 versículo 15 dice que ofrezcamos continuamente mediante él sacrificio de alabanza a Dios, ¿sabes? Bueno, viendo aquí en estos primeros 16 versículos, ¿verdad? Nosotros ya sabemos que ya no tenemos que hacer ningún ritual, ¿verdad? Ni degollar ningún animal, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que reconocer que somos pecadores, ¿verdad? Y tenemos que dar cómo podemos acercarnos a Dios, ¿verdad? Nosotros tenemos que reconocer que somos pecadores, ¿verdad? Que somos pecadores. Aquí habla de la torta aquí habla de sin levadura, ¿verdad? Pero vemos algo curioso, ¿no? Porque cuando leemos los versículos 13 y 14 vemos algo raro, ¿verdad? Porque el versículo 12 las tortas tenían que ser preparadas sin levadura, pero vemos en el versículo 13 leemos que las tortas de pan leudo presentará su ofrenda en el sacrificio de acciones de gracias. Aquí vemos que esto parece como raro, ¿no? Porque vemos que tenía que tener las tortas, eran con levadura, ¿no? Porque tenía que ser así. Si la levadura vemos que representa la maldad, ¿no? Representa el pecado, el mal, ¿verdad? Y es que vemos que en el versículo anterior vemos que en el versículo 12 se presenta a Cristo como nuestra ofrenda de paz y en él no hay pecado. Por eso representa esas tortas sin levadura, porque Cristo es esa ofrenda de paz y en él no había pecado, ¿verdad? Pero en el versículo 13 esa es la ofrenda que presenta el que da las gracias por su participación en la paz. Entonces sus pecados, nuestros pecados han sido perdonados y tiene paz con Dios. Y vemos que como nosotros no nos podemos acercar de esa manera. Tenemos que reconocer que nosotros somos pecadores. La palabra de Dios lo dice, ¿no? La palabra de Dios lo dice. En primera de Juan, capítulo 1, nos habla de eso. En primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, ¿verdad? Nos estaríamos mintiendo a nosotros mismos si decimos que no tenemos pecados. Nos estaríamos mintiendo a nosotros mismos, ¿verdad? Nosotros ya no tenemos que hacer nada de esto, ¿verdad? Pero sí tenemos que confesar nuestros pecados, ¿verdad? Nosotros tenemos que confesar nuestros pecados. Cada persona, cuando una persona acepta la obra de Cristo en la cruz, es perdonada. Esa es la palabra de Dios. Y su relación con Dios es restaurada, ¿verdad? Y el Espíritu Santo comienza a vivir en esa persona, ¿verdad? Y tenemos que reconocer que nosotros somos pecadores, ¿verdad? Nosotros no tenemos que hacer ningún ritual de esto, pero no hay cosa más bonita que todo aquel, como dice la palabra de Dios, que Dios es santo, y no hay cosa más bonita que nosotros
cómo podemos, qué es lo que podemos ofrecer a Dios. Podemos ofrecerle sacrificios de alabanza, de adoración. No hay cosa más bonita que estar adorando a Dios en su santuario, ¿verdad? Todos los que tenemos nuestros locales. No hay cosa más bonita que estar haciendo adoración, alabanzas a Papá Dios por quien es y por lo que hace en nuestras vidas. Como ya no tenemos que matar, degollar ese cordero, ¿verdad? Porque Jesucristo es ese cordero que vino. Y lo único que tenemos que aceptarlo es como nuestro Señor y Salvador. Y eso es lo que tenemos que hacer. Usted, querido oyente que me escucha, darle de corazón, con un corazón alegre, con un corazón gozoso, ¿no? Darle esas alabanzas que Él se merece, estar en la presencia de Dios. No vamos a ir a la iglesia vamos a ponernos a alabar a Papá Dios con resentimientos o con cosas desagradables en nuestro corazón, ¿verdad? Porque si no, mejor no lo hagamos. Pero no hay cosa más bonita que estar en la presencia de Papá Dios, estando alegres, gozosos, dándole alabanzas, adoración, cantándole, ¿verdad? No hay cosa. Eso es lo único que tenemos que hacer nosotros cuando aceptamos la obra de Cristo en la cruz. Es lo único que tenemos que hacer, es la manera en la que reconocer nuestros pecados, arrepentirnos de nuestro pecado, porque nuestros pecados nos tienen que doler, a nosotros nos tiene que doler, y reconocer que seguimos siendo pecadores. No podemos decir que ya nosotros no somos pecadores, porque nos estaríamos engañando a nosotros mismos. Pero podemos acercarnos a Dios de esa manera. Usted que me escucha, querido oyente, usted que me escucha, y yo y todos, nos acercamos a Dios a través de la alabanza, gozosos, leyendo su palabra. No tenemos que hacer ningún ritual ya para eso. Bueno, vamos a orar, vamos a dar gracias a Dios y bueno, por todo lo que hace en nuestras vidas. Vamos a cerrar nuestros ojos. Amado Dios, yo te doy gracias, Señor, en esta mañana. Gracias, Señor, porque aún siendo de noche estamos aquí delante de ti, papá. Todavía el sol no ha salido y estamos aquí delante tuya, amado Rey, para darte gracias. Gracias, Señor, porque tú proveíste, Señor, inventaste una manera de que tu pueblo se pudiera acercar a ti, Señor, a través de estas ofrendas, papá. Pero te damos gracias, Señor, porque ya no tenemos que hacer nada de esto. Tú ofreciste la vida de tu amado Hijo, Señor, para que fuese ese cordero, para que ese cordero hiciese esa obra maravillosa y perfecta en esa cruz. Y nosotros en nuestro corazón lo aceptamos como nuestro único Señor y Salvador. Gracias, Señor Jesús, por ser ese cordero que quita el pecado del mundo. A ti nos queremos acercar cada día, amado Dios, con un corazón alegre, gozoso. Lo único que queremos es darte toda la gloria y la honra. Lo único que queremos es darte alabanzas, darte adoración, Señor, exaltar tu santo nombre cada día, amado Dios, porque tú eres el que te lo mereces, Señor. Gracias, porque nada de esto tenemos que hacer ya. Simplemente tenemos que reconocer, arrepentirnos de que somos personas pecadores, Señor. Lo reconocemos, amado Dios, pero queremos estar en tu presencia y sabemos que tú eres un Dios santo, Señor. Tú eres un Dios santo y tú no puedes vivir, nosotros no podemos vivir con esa maldad, Señor. No podemos vivir con esa maldad en nuestros corazones y decir que somos hijos tuyos, Señor, porque tú eres santo y tú no puedes vivir, Señor, con la maldad. Tú no puedes vivir con ese pecado. Nosotros tenemos que reconocer nuestros pecados cada día. Señor, queremos acercarnos a ti con un corazón limpio y puro, amado Rey. Y por eso queremos estar cada día más en tu presencia, Señor, porque queremos ser esos hijos limpios y puros, Señor. Yo te doy gracias, papá, por la vida de cada uno de los que estamos aquí, amado Dios.
Gracias, Señor, dile gracias, Señor, porque yo me quiero acercar cada día a ti. Yo me quiero acercar cada día más a ti, Señor, con un corazón limpio y puro, papá. Gracias, amado Rey. Nos estaríamos engañando a nosotros mismos si decimos que no tenemos pecado, Señor. Pero aquí estamos delante de ti, confesando de que somos pecadores, Señor. Pero nos arrepentimos, Señor, de lo que hemos hecho, papá. Nos arrepentimos, Señor. Reconocemos que somos pecadores, papá. Gracias, hermoso Rey. Yo te alabo y te bendigo, papá de los cielos, y que tú cada día, Espíritu Santo de Dios, vayas haciendo tu obra en nuestras vidas. Gracias, Señor, por haber entregado la vida de tu Hijo, de tu amado Hijo, Señor, ese Cordero que vino a quitar el pecado del mundo. Gracias, Señor Jesús, por esa obediencia a tu papá, por esa máxima obediencia, Señor. Fuiste a la cruz. Gracias por esa obra maravillosa y perfecta, Señor Jesús, en esa cruz. Te alabamos y te bendecimos, hermoso Rey, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.